Gloria a Cristo, al pastor que trae la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias de estar aquí? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, yo te doy las gracias, Dios mío, por esta nueva y maravillosa oportunidad que tú me das, oh Señor Dios Todopoderoso, de predicar tu palabra, Padre, que sabes, oh Dios mío, que ese es mi mayor y único anhelo. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que tú ates, reprendas y eches fuera todo lo que quiera oponerse a que tu divina presencia y tu divina palabra se glorifiquen, Dios mío, con perfección en nuestras vidas. Y en este servicio, en este lugar, Padre, en el cual nos reunimos en tu nombre, te ruego que tú hables a tu pueblo, que tú nos visites en este día, Señor, porque nosotros necesitamos y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo. Amén y amén y amén. Ahí mismo puestos de pie en reverencia a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16-17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Para que lo encuentren rápido, está antes de Segunda de Tesalonicenses. Con esa información es imposible que no lo encuentren, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, primera carta a los cristianos de Tesalónica, capítulo 4, versos 16 y 17. Y el Espíritu Santo titula este sermón, He aquí yo vengo pronto. Hemos hablado mucho de eso, pero vamos a seguir hablando, gloria a Dios. Leemos todos, yo en voz alta, ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a tomar asiento. He aquí, yo vengo pronto. Y repite conmigo, arrebatados. Arrebatados. Arrebatados, gloria a Dios. Bien. Primeramente, el mensaje que la Biblia nos da es un mensaje de inminencia. Algo que viene rápido. He aquí, yo vengo pronto. Cuando alguien te dice, he aquí, yo vengo pronto, ¿qué nace en tu mente? En tu mente nace que tú tienes que estar siempre, pues esperando, teniendo esa perspectiva en tu mente
Tienes que estar siempre, bueno, a ver, Él dijo que viene pronto, ¿no? No es algo así como cuando alguien te dice, mira, yo vengo después del fin de año. O yo te voy a visitar después del 4 de julio. O te voy a visitar cuando pasen 7 años. No, en la palabra del Señor, lo que Dios, lo que Cristo, el mensaje de Cristo a la iglesia, siempre es un mensaje de inminencia. Y aquí vengo como ladrón en la noche. Entonces, ¿cómo la iglesia tiene que esperar a Cristo? Lo tiene que esperar, así como cuando ocurra cierto evento, entonces ya sabemos que Él viene. En este caso, la gran tribulación. O lo tiene que esperar a la manera de que la prontitud es el mensaje que Él nos está dando. Cuando alguien te dice, voy a visitarte pronto, eso quiere decir cuando, en cualquier momento. El mensaje a la iglesia no es un mensaje después de un evento y cuando venga esto entonces yo vendré. No, es aquí yo vengo pronto, es aquí velad porque no sabéis el día y la hora. Amén. Estar siempre con esa perspectiva de que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Cuando tú pierdes esa perspectiva, entonces te pueden sacar de lo que dice la Escritura y te pueden poner a ti una doctrina que en realidad no es para nosotros, sino es para los que vienen después de nosotros. ¿Y quiénes vienen después de nosotros? Después de nosotros viene la salvación de Israel. Y la salvación de Israel sí está ligada a la gran tribulación, está ligada al sufrimiento de Jacob. Pero el mensaje del Señor a la iglesia es un mensaje de prontitud, es un mensaje que no sabemos cuándo es que va a pasar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con arcángel y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Voy a primero de repente entrar en un punto controvertido. ¿Rapto o arrebatamiento? Hoy en día si tú dices rapto te apedrean, inclusive los que creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque han puesto en sus mentes argumentos filosóficos y lingüísticos que son argumentos modernos, del lenguaje moderno, que no es el lenguaje que se usaba en los tiempos de Cristo. Y no es el lenguaje que da el contexto de las Escrituras. Porque dicen que no hay rapto, que lo que hay es arrebatamiento. Porque dicen que el que rapta algo se lleva algo que no es suyo. Es como, no sé, viene alguien y, oye, se raptaron un niño, se raptaron una muchacha, se raptaron una mujer. Es decir, esa persona no quería, la otra persona no era dueña, no era propietario, y la agarra, la mete en el auto y se la lleva. Y entonces eso es un rapto. Y como un rapto es algo que parece obligado, entonces esa palabra no se debe de usar. Ese es el argumento que pone. Yo voy a desmentir primeramente esto. Porque lo que el diablo quiere es irnos cambiando la mente. Algunos se lo cambian tajantemente, no hay arrebatamiento. A otros se lo va cambiando poco a poco. No le digas rapto, dile arrebatamiento. Y ya cuando entonces te convenciste que no es rapto, entonces comienzas a convencerte de que tampoco es arrebatamiento. ¿No? Y sí, a unos les va directo y a otros les va poco a poco. Santo. Pero ¿por qué voy a explicar que sí está bien dicha la palabra rapto y es completamente bíblica? Y cuando hablo de bíblica no hablo de la palabra, porque es claro que la Biblia ni siquiera en español se escribió, sino del concepto. Yo te voy a preguntar algo ahora. ¿Jesús te ha preguntado a ti si te quieres ir en el arrebatamiento?
No. Él va a venir, va a tocar a la puerta de tu casa, se va a sentar contigo y dice, mira, es hora de irnos. Ponte de acuerdo en todas las cosas. Ya la escritura dice que en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, número uno, a nosotros no se nos va a preguntar. Y siempre que no se te pregunte, es un rapto. Inclusive si hay propiedad. Si yo ahora agarro a mi hijo, lo monto en un avión, él no sabe para dónde vamos y de pronto él se ve en China, yo me lo rapté. Él me dice, pero porque no me ha seguido por obediencia, simplemente yo me lo rapté. No, pero yo soy su padre, igualmente me lo rapté. Entonces, un rapto, ¿por qué no hay pregunta? Ahora, alguien me puede decir, no, espérate, es que de todas maneras nosotros estamos esperando y sí, en cualquier momento que ocurra. ¿Tú crees que todo el mundo se va a querer ir en el arrebatamiento? Yo te voy a estar diciendo hoy que no. Es más, posiblemente los que estamos aquí te va a parecer eso raro. Pero si viene el Señor Jesús y nos dice, ¿quieres irte ahora mismo en el arrebatamiento? No todos vamos a decir que sí. Y tú dices, ¿y por qué alguien va a decir que no? Porque mis hijos no se han salvado, Señor. Porque mi esposa no se ha salvado. Porque mi esposo no se ha salvado. Porque mi mamá no se ha salvado. Porque mi papá no se ha salvado. Déjame un poco más. Santo. Entonces, en realidad, en el momento que el Señor venga a arrebatarnos, toda la iglesia va a estar dispuesta a irse. Pues no, la respuesta es no. Y para que no nos pase lo de la esposa de Lot, porque sí pregunta, Bendito Dios. para que no nos pase lo de la esposa de Lot, que mirando las cosas que deja, que mirando lo que deja en esta tierra, como ella hizo, miró para atrás, y muchos tienen cosas que, oye, imagínate la persona, imagínate una pareja de novios, 3 años noviando, el día de su boda. Ahí frente al altar, el pastor dando la ceremonia, y entonces el novio con el anillo poniéndose a no, y de pronto suena esa trompeta. No. Ok, ahora no. Ahora sí, más que nunca. Ahora no, dice él. O ahora no, dice ella. ¿Tú no crees que hay cosas en la carne que son suficientemente fuertes para que aunque sea en el pensamiento, nosotros nos resistamos? Por eso no se nos va a preguntar y por eso sí, es un rapto. Ahora, ¿cómo dijo el Señor que venía? Como ladrón. ¿Y qué es lo que hace el ladrón? Rapta. Ahora, vamos a la palabra arrebatamiento, a ver si ella sí estuviera de acuerdo en eso. Porque, no, que la palabra rapto que está mal y arrebatamiento sí está bien. Rapto y arrebatamiento son exactamente lo mismo. Porque aquel que arrebata algo, se lo está quitando a alguien. Y a no ser que tú creas o que alguien crea que es propiedad del diablo, si nosotros creemos que somos propiedad de Cristo, entonces tampoco nos podría arrebatar. Porque si es en base a conceptos teológicos, todo el que arrebata algo es por alguien lo tiene. Porque algo que está ahí puesto, solo, o algo que es mío, yo lo pudiera arrebatar, yo no lo pudiera arrebatar. Ah, pero si yo veo que el hermano Fermín tiene algo y yo se lo quito la mano, se lo estoy arrebatando. Entonces, igualmente, si vamos a las cuestiones técnicas, a las tonterías, porque viene muchas veces el cristiano sitúa su posición teológica en tonterías, simplemente en artificios.
nos damos cuenta que no pudiéramos colocar ni una palabra ni la otra. Así que hay que un poco desestimar estas cuestiones lingüísticas y ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ser raptados y vamos a ser arrebatados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hay varias doctrinas respecto a esto. Hay una doctrina que es el rapto pretribulacional, que el Señor desciende hasta las nubes y en las nubes somos arrebatados, que es en realidad lo que dice la Escritura. Porque algunos dicen, no puede haber un rapto pretribulación. ¿Por qué razón? Porque el Señor vendría entonces 3 veces. Pero aquí no dice que el Señor viene. Aquí dice que Él desciende del cielo, y hay que entender que hay 3 cielos, la Escritura lo dice. Así que el descender del cielo no significa necesariamente poner los pies en la tierra. Pero vamos a ver dónde los cristianos somos arrebatados. ¿Somos arrebatados en la tierra? Si somos arrebatados en la tierra, en realidad entonces Él sí llegó a la tierra. Pero ¿dónde somos arrebatados? Dice la Escritura, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ¿somos arrebatados en la tierra? No somos arrebatados en la tierra. Somos arrebatados en las nubes. Por lo tanto, Cristo no desciende todavía aquí en la tierra, así que todavía no es el tiempo de su venida. Ese es un evento que precede la venida del Señor. El Señor desciende a las nubes, es decir, desciende a nuestro cielo, digamos de esta forma. Pero noten que hay varios eventos cronológicos para que nos demos cuenta que no puede estar hablando de su venida. Bien, si el Señor ya descendió del cielo, está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿para qué entonces nos va? Imagínense, yo le digo la teología de la montaña rusa. Porque hay quienes creen que el Señor baja, pone los pies en la tierra, resucita a los muertos, a nosotros nos arrebata, nos sube las nubes, nos arrebata y entonces vuelve a regresar con nosotros. ¿Por qué? Y yo digo, ¿y esto qué cosa es? Esa es la teología de la montaña rusa. ¿Sabes que la montaña rusa sube y baja, sube y baja, sube y baja? Otros dicen que no, que sí, que Él nos levanta hasta las nubes, ahí nos arrebata y entonces Él baja a la tierra. Y dice, bueno, eso sería también una teología de la montaña rusa. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con arcángel de Dios y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. En ese momento nosotros, hermanos, vamos a ser trasladados al reino de los cielos. Porque todavía no ha llegado el tiempo de su venida. Si vamos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Al verso 1. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Ahí es el momento exacto donde ocurre el arrebatamiento. Leemos. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué se abren las puertas? Para que las personas entren. ¿Ok? Entonces noten que la simbología, recuerden que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Así que todos los elementos que aparecen ahí en ese libro hay que tomarlos muy en cuenta. Cuando vemos una puerta, no simplemente debemos ver una puerta y seguimos el texto. No, una puerta
¿Por qué es una puerta? Porque es un símbolo. Así que hay que ver qué es lo que se simboliza ahí. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré. Ahora, nota que es después del tiempo en que el Señor le está hablando a las iglesias. Y en este tiempo el Señor le está hablando a las iglesias, corrigiendo a las iglesias. Este es el tiempo. Estamos en la época en que el Señor está corrigiendo a la iglesia. Y esas son las 7 cartas del Señor a las iglesias del Apocalipsis, es decir, los 3 primeros capítulos. A partir del capítulo 2, porque el primer capítulo es las salutaciones. Es el comienzo del Apocalipsis. Ahora, después del capítulo 2 y capítulo 3, es el mensaje a la iglesia. Y es todo lo que está haciendo el Espíritu en este tiempo, lo que estamos haciendo hoy nosotros aquí. El Espíritu Santo nos está trayendo el mensaje. Durante 2000 años, el Espíritu Santo ha estado trayendo el mensaje. Por eso siempre dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y habla a cada una de las iglesias, porque el Espíritu de Dios habla a todas las iglesias en todos los lados del mundo. Recuerden que 7 es perfección, es un número absoluto. Así que Dios le está hablando a todas las iglesias. Es el mensaje a todas las iglesias. Esas 7 iglesias de Asia Menor representa toda la iglesia de Cristo y representa estos 2000 años que han pasado. Que la iglesia ha pasado por diferentes etapas y ha caído en diferentes errores. Ahora, si acaba el tiempo de la iglesia, porque el tiempo de la iglesia se tiene que acabar. Y la iglesia que vemos hoy en día. Y si vamos a Romanos capítulo 11, a partir del verso 26, vamos a ver que se acaba el tiempo de la iglesia, es decir, de los gentiles, y entra el tiempo de la salvación de los judíos. Así que dice, después de esto, es decir, después que el Espíritu habló a la iglesia, después de la predicación, después de todo lo que estamos viviendo hoy. Y recuerden que el Evangelio se ha predicado a todas las naciones. El Señor dijo que después de esto vendría el fin. Así que la más grande de todas las señales ya está cumplida ya. No hay que esperar más nada. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Algo para entrar. Y a la primera voz que oí, como de trompeta. Vamos a ir a Apocalipsis, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Escuchen esto, para que vean el arrebatamiento, que claro está en la Escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, Él nos va a llamar. Ahora en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta. Fíjense que es lo mismo que está diciendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Es decir, somos llamados, una puerta se abre y somos llamados. Ahora, dice, hablando conmigo, dice, y la primera voz que oí, por supuesto es la voz del Señor. Y la primera voz que oí dice, y dijo, sube acá. Ahora, ¿a dónde fue Juan? Juan fue al tercer cielo. Entonces, esa teología de que sube y baja, que subimos a no y bajamos a no, eso es una total locura. Eso es no querer aceptar lo que la Biblia dice. Porque no les gusta estar siempre esperando al Señor. Es mejor vivir desapercibido cuando aparezca el anticristo, comience la persecución los 7 años, esperamos 7 años, nos escondemos y después nos vamos. Bendito Dios. Entonces es más fácil vivir así. Entonces no le gusta estar con la perspectiva de que en cualquier momento, hoy, mañana, pasado, cualquier momento, se abre esa puerta en el cielo y te dicen sube acá. Pero eso va a ocurrir cuando se deje de dar el mensaje. Cuando el mensaje haya llegado a todas las personas que Cristo quiere que llegue. Y no sabemos cuándo va a ser ese momento. Porque este puede ser el último sermón, que es el Espíritu Santo. Eso no lo sabemos. Y por eso no sabemos el día y la hora. Pero no para que estemos desapercibidos, porque el no saber el día y la hora nos pone en peor situación. Como dijo el Señor. Que lo esperásemos como ladrón. Tú esperas el ladrón, ¿a qué hora viene el ladrón? No estás ahí como diciendo, bueno, cuando me roben entonces me doy cuenta.
Cuando suelte el ruido en la cocina, entonces ahí llamo al 911. No. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de este. Y el después de este es bien importante. Porque en ese capítulo 4, verso 1, acaba una dispensación, la dispensación de la iglesia. Ahora viene una dispensación diferente, viene un tiempo diferente. Y al instante estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Dónde estaba? En el tercer cielo. Así que cuando nosotros seamos arrebatados, no vamos a subir y bajar, nos va a dar cosquillito en la barriga. No, eso va a ser ¡pum! Al cielo, ¿delante de quién? Delante de Dios. Vamos a estar delante de Dios. Así que hay que estar preparados para ese momento. Amén. Santo. ¿Sabe? Yo a veces me río con los cristianos, pero no me río en forma burlona, ¿verdad? Sino que me da gracia. Porque hay veces que le he preguntado a cristianos en la vida, ¿cómo te parece que va a ser tu encuentro con el Señor? Y unos me dicen tipo Madagascar, así, ¿sabes? Como el león y la cebra iban corriendo así con cámara lenta. Ok, y no, yo le diré gracias y me lanzaré los pies y se los jugaré con mis lágrimas. Gloria a Dios. Pero algo curioso, que todos los hombres que se contaron con él en la vida cayeron como muertos delante de sus pies. Amén. Es decir, ni siquiera Juan, que era su discípulo amado, en el mismo libro del Apocalipsis, dice, cuando lo vi caí como muerto. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver al Todopoderoso. Amén. Santo. Gracias, Jesús. Así que hay que tomar un poco de tiro antes de ir ahí arriba. Porque eso va a ser tremendo. En ese momento vamos a conocer como fuimos conocidos, vamos a ver todo en ese momento. Porque se nos va a revelar las cosas. Porque lo dice la Escritura, dice. Y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. A la vez que nosotros subamos allá arriba, vamos a tener una comunión tan grande con el Señor, que vamos a conocer cosas que son inimaginables. Y al instante, como dice la Escritura, al instante, ¿qué? Un abrir y cerrar de ojos. Pum, pum. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué? La transformación de la carne al Espíritu. Como dice, ¿verdad? Y los que quedemos seremos transformados. Entonces, ahí vemos la transformación entre la carne y el Espíritu. Noten que son las mismas palabras de Pablo, pero en lenguaje apocalíptico. El lenguaje es solamente para los que entienden lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dice... Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono asentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Entonces noten como todo lo que ocurre hasta ahora, a partir del capítulo 4, es algo celestial, los rollos del Cordero, porque vamos a estar un tiempo en el cielo. Claro, recuerden que en el cielo el tiempo no pasa, ahí no existe el tiempo, eso está fuera del tiempo. Santo. Fuera del tiempo cronos. Así que noten que a partir del capítulo 4, ¿verdad? Todo lo que ocurre es celestial. Hasta el final del capítulo 5, vamos a estar un tiempo en el cielo. Esa teología del sub y baja es mentirosa. Ahora es importante porque comenzando el capítulo 6, entonces que comienza la tribulación. Dice capítulo 6. Fíjense, capítulo 3, 2:3, el mensaje a la iglesia, la predicación, todo lo que hemos vivido. Capítulo 4, sube, ven acá, la iglesia se va y es llevada al 5. Es llevada al cielo. Capítulo 5, toda la adoración en el cielo. Capítulo 6, comienza el juicio de Dios. Fíjense. Comienza el juicio de Dios. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí como uno de los seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y aquí un caballo blanco el que montaba, es decir, llega el anticristo y toma el poder. Porque en ese momento no es que él aparece como tal, en ese momento a él se le da el poder. Dice,
Porque dice, y le fue dada una corona. Porque es muy probable, yo creo que el anticristo existe ya hoy en el tiempo donde estamos. Pero todavía él no ha recibido esa corona. Es decir, él no ha recibido ese poder. Porque no te creas que el anticristo viene en verdad con un caballo blanco, ¿verdad? Eso simplemente, el caballo es un símbolo de poder. Los jefes militares venían a caballo, las personas importantes venían a caballo. Ahora, ese anticristo se corona. Y noten que monta un caballo blanco porque es un imitador de Cristo. Es un falso Mesías que viene supuestamente a salvar al mundo. Pero se le da el poder. Dice, y salió venciendo y para vencer. Lo dice Daniel, que peleará contra los santos y los vencerá. Ahora, ¿somos nosotros? De eso nada. ¿Nosotros dónde estamos? En el cielo. Entonces hay completa concordancia y sintonía entre las palabras del apóstol Pablo y las palabras de Juan en el Apocalipsis. En el mismo orden que sitúa Pablo las cosas, en el mismo orden sitúa Juan las cosas. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene que estar preparada? ¿Y por qué este es el mensaje que nosotros tenemos que escuchar el día de hoy? Porque, miren, es como el diluvio. Imaginemos que nosotros somos Noé. Imaginemos que somos Noé. Y estamos predicando y predicando y predicando y predicando y predicando. Dijo el Señor, pero nadie le creyó hasta que vino el agua y se los llevó a todos. Todos los avisos siempre caen en oídos sordos hasta que viene el momento. Los científicos están diciendo hace muchos años, en San Francisco va a haber un gran terremoto, en San Francisco va a haber un gran terremoto, pero la gente sigue comprando mansiones en San Francisco. ¿Por qué? Porque al ser humano no le importa. La escritura dice, buscan la muerte más que a tesoro. Es decir, al ser humano no le interesa eso. Recuerden que nuestro cerebro está capacitado para no importarnos nada. Los que fuman, la gente le dice, aconsejándolo bien, mira, no fumes. Fumar mata lentamente. ¿Qué es lo que ellos responden? ¿Y quién dice que yo estoy apurado? Es decir, el ser humano siempre busca una justificación. Ahí no, tal caso van a pasar las cosas. Así los cristianos, cuando tú le hablas del tiempo, del fin, se le ponen a temblar las patas. ¿Y qué es lo que dicen? No, al fin van a pasar las cosas. Sí, van a pasar las cosas, pero ¿por qué Dios entonces las avisa? Mejor no nos hubiese avisado y al punto iba a pasar. ¿Para qué entonces Dios nos está avisando? Nos está avisando porque de alguna forma nos tenemos nosotros que preparar. ¿Para qué Cristo dijo que estuviéramos nosotros mirando las señales? ¿Para que nos estuviéramos afanando, preocupando? No. Para que estuviéramos, ¿qué cosa? Preparados. Entonces la iglesia tiene que estar preparándose. Tiene que estar siempre preparándose. Ahora, ¿qué es lo que dice? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a ir al verso 16 y 17. ¿Y por qué hay que prepararse? Porque no todo el mundo se va a ir en el arrebatamiento. ¿Dónde va? Mateo 7. Mateo 24, versos 16 y 17. Mateo 24, versos 16 y 17. Ok. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos desde el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el anticristo, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, el que no lee la Biblia no va a entender el Evangelio. Es decir, el Señor lo dice, el que lee entienda, el que escuche nada más no va a entender
Así que hay que leer. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Noten que el comienzo de la gran persecución, ¿a dónde es? Jesús sabía que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Es más, esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero cuando él habla de la abominación desoladora y habla de la persecución, él se centra exclusivamente en el pueblo de Israel. Nota que en orden va primero la predicación del evangelio. Dice el verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3. La iglesia gentil se le está predicando una y otra y otra y otra vez. Recuerden que las 7 iglesias del Apocalipsis, donde era de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, por lo tanto eran iglesias gentiles. Así que primero el Señor dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3. El mundo gentil. Pero ahora entonces dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. A no ser que seamos adventistas, eso no es para nosotros. Ok. Sí. ¿Por qué razón? Porque noten que el Señor habla del Shabbat, que es algo netamente judío. Porque los judíos no pueden salirse de un tramo de su casa en el día del Shabbat, no importa lo que ocurra. Por eso cada vez que atacan los terroristas, atacan el Shabbat. ¿Ok? Es decir, cuando la guerra de Yom Kippur, atacaron en el día de Yom Kippur. Es decir, un día sagrado para los judíos. Ahora el 7 de octubre, cuando atacaron, también un Shabbat. ¿Por qué razón? Porque por ley, al menos la mayoría, está restringida. Y por eso Jesús dice, oye, oren porque estas cosas no ocurran en día de reposo. Ahora vamos a atender a algo. ¿Cuántas veces tú escuchas por ahí? Todavía no son las 11 de la noche. Tengo tiempo todavía. ¿Cuántas veces tú escuchas por ahí? Esto es importante que ustedes lo escuchen aquí primero. Para que después entonces cuando lo oigan por ahí, entonces sepan. No. Vamos a pasar por la persecución y nos vamos a esconder y vamos a estar ocultos y entonces vamos a hacer trueques uno con los otros porque no nos vamos a poner la marca de la bestia porque no se puede comprar ni vender. Entonces vamos a hacer trueques. Nosotros aquí nos moriríamos de hambre porque nadie tiene para hacer trueques con comida. ¿Quién hace comida? ¿Alguno de ustedes? Bueno, no sé qué tipo de trueques vamos a hacer. Pero pongamos esto en contexto. El pueblo de Israel sí puede oír y esconderse, porque el pueblo de Israel en todo el mundo son alrededor de unos 7 millones. 7 millones en un mundo bastante grande, de billones de seres humanos. De manera especial porque los judíos son nacionales de cualquier nación, es decir, son argentinos, cubanos, mexicanos, norteamericanos. Lo único que tendría que hacer es cortarse la barbita y nadie sabe que son judíos. Se quitan el sombrero y más nada. Así que los judíos se van a confundir entre las naciones. ¿Por qué? Porque son poquitos solamente. Pero ¿cómo nos vamos a esconder nosotros? Si somos millones de millones de millones de cristianos en el mundo entero. Cuando yo oigo decir, no, que nos vamos a los montes. ¿Acaso tú no sabes que nosotros llenaríamos todos los montes del mundo? ¿Tú crees que ahora todos los cristianos se van para la Sierra Madre ahí de México, todos los millones de cristianos que hay en México? No, eso los encuentran, pero a la volada, como dicen los mexicanos. Porque la gente piensa que somos 7 o 8 escondidos en la selva. Sí, claro, 7 o 8 no nos van a encontrar. ¿Cómo la iglesia pudiera esconderse? La iglesia no pudiera esconderse, no había forma, no hay forma matemática que la iglesia se esconda en el mundo.
de manera especial con la tecnología que hoy existe. Ahora, el pueblo de Israel sí, porque el pueblo de Israel son 7 millones de personas y muchos van a morir. Pero algunos se van a esconder. Apocalipsis capítulo 12. El Espíritu, ¿verdad?, les ha preparado un lugar en el desierto para esconderse. Así que hay un lugar escondido para ellos donde ellos se van a poder ocultar. Y sí, 7 millones es posible que en 7 años estén ocultos. Pero ¿sabes cuántos millones solamente de pentecostales, sin contar bautistas, metodistas y otras denominaciones hay? Sería absolutamente imposible ocultarlo. Ahora, si sería imposible, ¿por qué Jesús nos manda hacerlo? Porque al momento todo el mundo supiera quiénes somos. De manera especial en este tiempo. ¿Tú crees que el gobierno sabe, que todo el mundo sabe que tú eres cristiano? ¿Que tú eres cristiana? Nada más que tienen que revisar tus redes sociales. Una simple búsqueda de ellos. Y ya ellos saben a qué canal tú estás suscrito, a qué... le diste clic a ese versito bíblico. Ok, diste un like. Bien, pescado. Entonces no hay forma de que la iglesia se esconda. Así que no se puede meter la iglesia en el contexto del cual está hablando la Escritura. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, por eso, hermano, tenemos necesidad de predicar. Tenemos necesidad de predicar para que todo esto venga al cumplimiento. ¿Por qué? Porque dice, y será predicado este evangelio, verso 14, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la iglesia es la que tiene la llave, no es Pedro, ¿verdad? La iglesia es la que tiene la llave de todos estos eventos. Porque cuando la iglesia predique a todas las personas que es necesario, por eso Pedro dice, algunos tienen por tardanza al Señor, pero no, es que Él tiene misericordia de todos, queriendo que todos se arrepientan. Por supuesto, Él tiene un número de conocidos que ya sabe que se va a arrepentir. ¿Tú quieres que Cristo venga? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Amén, gloria a Dios, santo. ¿Seguro? Sí, claro. Predícale al vecino entonces. Amén. Porque esa es la forma. Amén. Es decir, la forma de que Él venga. Porque hasta que no se cumpla que todas las personas que tengan que escuchar del Evangelio lo escuchen, Él no va a venir. Esa es la señal que cierra. Por eso la llave del reino de los cielos la tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hay necesidad de predicar el Evangelio. Por eso en Marcos capítulo 16, verso 15, nos exhortan a predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, Marcos 15, vamos a terminar ahí. Yo sé que quieren que siga, pero no les voy a hacer caso. No se puede tener todo en la vida. Marcos 15. Sí, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Noten que el mensaje es hacia los gentiles, porque el Señor sabe, ¿verdad?, que esa es la puerta que abre su venida. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia. Así que hoy estamos viviendo el mensaje de las 7 iglesias. El Espíritu Santo nos está diciendo, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque en el momento que menos pensamos, se va a abrir una puerta en el cielo y nos van a decir, sube acá.
Y recuerden que el Señor dijo que uno será tomado y el otro será dejado. Así que si nos queremos ir juntos, hay que estar acorde con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Esposa, esposo, Amén. acorde con el Señor siempre. Los hijos. Porque no sabemos, sí, los hijos sí, pero ya saben que son más difíciles. Pero no es imposible. No es imposible, pero sí es difícil. Si levantamos oración, no es imposible. Pero sí es difícil. Pero esposo y esposa son una sola carne. Y la sola carne sí puede ir por el mismo lugar. Sí puede caminar por el mismo camino. Para que no nos pase lo de Lot. Que ahí se fue y la esposa se quedó. O se va la esposa y el esposo se queda. Entonces es tiempo de prepararnos, es tiempo de predicar y es tiempo de confiar en el Señor. Bendiciones. Gloria a Dios.